Artículo 15. Entonces ahí nos habla sobre la definición de la educación preescolar, que corresponde al desarrollo en los niños y niñas en aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz, socioafectivos y espirituales. El artículo 16 nos habla sobre los objetivos específicos de la educación, es decir, el conocimiento del propio cuerpo, el crecimiento armónico y equilibrado de los niños y niñas, el desarrollo de sus habilidades y creatividad, estímulo a la curiosidad para observar el medio natural, vinculación de la familia y comunidad al proceso educativo, entre otros. El artículo 17 nos habla sobre los grados obligatorios, es decir, que comprende como mínimo un grado obligatorio para niños menores de 6 años en los municipios donde la educación de preescolar no sea total, ¿sí? Se generalizará grado de preescolar en las instituciones educativas estatales en un plazo de 5 años. El artículo 18 nos habla sobre la ampliación de la atención, ¿sí? Entonces, es decir, que el nivel de educación preescolar de 3 grados se generalizará en instituciones del Estado o en instituciones que presten este servicio, donde se tendrá en cuenta la ampliación de la educación preescolar. El artículo 19 nos habla sobre la definición y duración. Nos dice que el artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria, donde comprende 9 grados y se estructura por un currículo. El artículo 20 nos habla sobre los objetivos de la educación básica. Uno de los objetivos son formación general mediante el acceso de manera crítica y creativa, formación social, ética y moral, ampliar y profundizar el razonamiento lógico, desarrollar las habilidades comunicativas, propiciar el conocimiento y comprensión para los valores propios de la nacionalidad colombiana, entre otros. El artículo 21 nos habla sobre los objetivos de la educación primaria. Entonces es como preparar a nuestros niños y niñas para la educación secundaria. Entonces como por ejemplo el fomento del deseo del saber, comprensión básica del medio físico, desarrollo de los conocimientos matemáticos, desarrollo de la capacidad para utilizar la lengua, valoración de la higiene y salud, entre otros. El artículo 22 nos habla sobre los objetivos de la educación secundaria. Entonces les voy a dar como unos ejemplos. Capacidades para el razonamiento lógico, formación en el ejercicio de los deberes y derechos, apreciación artística, comprensión de una lengua extranjera, capacidades para el razonamiento lógico, entre otros. El artículo 23 nos habla sobre las áreas fundamentales para la educación básica que deben de tener nuestras instituciones, es decir, ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación ética, educación física, educación religiosa, humanidades, matemáticas e informática. El artículo 24 nos habla sobre la educación religiosa, donde nos dice que es un derecho a recibir la educación religiosa en los establecimientos educativos, pero sin prejuicios y libertad de conciencia, es decir, no obligar como a los estudiantes a que deben de creer en tal religión, sí, o sea, que quede como a libre elección de cada estudiante si desea tomarla o no. El artículo 25 nos habla sobre la formación ética y moral de nuestros estudiantes. Entonces se promoverá a través de los educadores, de los directivos, del currículo, de cómo se manejan los contenidos académicos y cómo se maneja el ambiente para ir formando a los estudiantes de una manera ética y moral para un futuro. El artículo 26 nos habla sobre el Servicio Especial de Educación Laboral. Es decir, que todos nuestros estudiantes que terminan hasta 11 pueden obtener un título adicional en algún arte u oficio que sea de su gusto, como con instituciones como el SENA u otras instituciones que se les preste un servicio de fácil acceso a nuestros estudiantes para obtener su título. El artículo 27 nos habla sobre la duración y finalidad. Entonces, es decir, que tiene como fin la preparación para el ingreso del educando a la educación superior o a algún trabajo, como por ejemplo en la universidad o entrar al SENA,
e ir trabajando para que logren salir adelante. El artículo 28 nos habla sobre el carácter de la educación media. Su término se obtiene a través del título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en cualquiera de sus niveles y carreras. El artículo 29 nos habla sobre la educación media académica, entonces que permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo específico.